Muy buenas, soy Guillermo Bolafri Valladares, soy medium, para el que no me conozca, y pertenezco a un grupo de medium que ayudamos al espíritu a pasar a luz aquí en Málaga. Y os voy a seguir con la segunda parte del vídeo de lo que es la cirugía astral. Y para que no se hiciera muy largo, lo he partido en dos. Y aquí tenéis la continuación. Y espero os guste, que le deis a la campanita, al me gusta, os suscribáis y ya está. Aunque en mí funcionó muy bien porque me fui sanando. Esto no es de la noche a la mañana, esto es, hay que hacerlo hay que ir haciéndolo todos los días, con constancia, sin aburrirse, sin decaer. Porque si dudas y te aburres y un día no lo haces, dices, bueno, hoy estoy muy cansado o no me apetece y no lo voy a hacer. Al final lo vas dejando varios días y al final no surge el efecto que tiene que hacer esa sanación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que conmigo funcionó, pero porque yo estaba, claro, yo también tenía el, el enlace directo con nuestros hermanos. Entonces sí, sabía que era real todo lo que me estaban diciendo, ¿no? O todas las indicaciones que me iban dando. ¿Qué ocurrió? Pues me fui sanando, porque los médicos me decían que la única solución era operar y si no me operaba, pues iba a estar toda la vida pues, con esos dolores, ¿no? Porque la única solución que me decían era operarme o ir a trabajar. Cuando me doliera, me volvía a dar de baja. Cuando me recuperara un poco, me volvía a trabajar y así constantemente hasta el infinito y más allá. ¿Qué ocurrió? Bueno, con el tema de lo de la operación, ellos me recomendaban que no me operara porque era muy joven y que podía quedar peor de lo que ya estaba, ¿no? Entonces podía quedar después de la operación con unas bolsas típicas de estas para poder hacer mis necesidades, de tener que ir cargando con ellas toda la vida. Podía quedar mal, incluso en silla de ruedas y con dolores. Bueno, entonces me quitaron un poquito las ganas y entonces decidí eh, ir a trabajar. Pero claro, viendo esto, pues bueno, la alternativa pues fue precisamente esto, ¿no? Fue ellos los que se pusieron en contacto conmigo y, y a raíz de ahí pues fui mejorando, fui quitándome dolores. Bueno, tomaba un montón de pastillas a lo largo del día, eran muchas tomas de muchos medicamentos, incluso tenía un parche que se pegaba atrás en la columna, y eso durante 12 horas te iban metiendo química para esos dolores y no hacían efecto. Total, que cuando conseguí ir haciéndome todo esto todos los días, fui quitándome dolores, como ya he dicho antes, de ahí a poder andar, de poder andar a coger unas muletas, bueno, andar con muletas, eh, y de andar con muletas, soltarlas, ir cojeando hasta el día de hoy, bueno, que ya ni tengo cojera ni tengo nada. ¿Cuánto tardé en que todo esto surgiera efecto? Pues creo que duró un año más o menos, lo que duró, o un poco menos, ¿vale? Un poco menos porque desde que me lo empezaron a decir hasta que yo comencé con el Reiki, que todo hay que decir que yo empecé antes con esto que con el Reiki. Yo no sabía lo que era el Reiki, sabía lo del tema de las energías y todo esto, pero tampoco en profundidad. Y después, una vez que ya podía andar, fue ya cuando entré en el tema del Reiki. Es decir, eso que dicen esos maestros de que tenemos que tener un nivel elevado en el Reiki para poder hacer esto, no es cierto. Yo por mi propia experiencia puedo decir que no es cierto. Esto lo puede hacer todo el mundo, pero como ya digo, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo, junto con todo lo que he dicho antes,
del tema de las emociones, tomar acción, bueno, todo eso. ¿Qué ocurre también con esto? Ha habido gente que me empezó a pedir que le hiciera la cirugía astral. Con alguna gente sí he tenido resultados, pero luego he tenido otras personas que, bueno, o han dudado o no han creído en esto lo suficiente o se han aburrido directamente. A mí hubo un compañero de Reiki, precisamente, que me dijo que le hiciera en un músculo que él tenía un problema, pues que le ayudara a hacer esa cirugía astral. Y bueno, yo todos los días me comprometía a ir haciéndolo, pero llegó un punto en el que a mí me empezaron a decir nuestros hermanos que dejara de hacerlo. Entonces pregunté por qué. Y me dijeron que es que esa persona no estaba haciendo las indicaciones que yo le había dado. Porque claro, no es solo que yo haga la cirugía, sino que esa persona tiene que hacer un trabajo al mismo tiempo que lo estoy haciendo yo, para que esa fuerza sea mejor y ayude mucho más a esa persona que lo necesita. Entonces, si yo lo estoy haciendo, pero esa persona en realidad no cree en lo que se está haciendo, aunque esté metido en este tema del Reiki, de las energías, si no tiene esa confianza en sí mismo o pasa del tema y me lo deja a mí para que yo lo haga, o sea, para que yo le solucione el problema solo, así no funciona. Es decir, si tú no haces tu 50% del trabajo, mi 50% del trabajo no funciona. No hace nada. Sí, te puede a lo mejor frenar el avance, pero se queda ahí estancado. O incluso, dependiendo cómo sea la persona, no hacer ni siquiera ningún tipo de efecto. También tuve otra persona que era muy mental, era médico, no estaba aquí, no vivía aquí donde yo vivo, vivía en otra provincia. Causalidades del destino, pues nos pusieron en contacto. Yo le hice la primera cirugía astral en presencia, porque él tenía un piso aquí donde yo vivo, y él sintió incluso como le hacía la cirugía, como si yo lo estuviera cortando, como si luego al final del todo le estuviera cosiendo la herida para cerrarla. Y me lo dijo él, y era médico, ¿vale? Me dijo que él había sentido todo eso. He tenido otras personas que me han dicho lo mismo e incluso han olido cómo huele un quirófano, ese olor característico que tiene de todo ese desinfectante, de pulcredad y todo eso. Pues ese olor, yo nunca he estado en un quirófano, así que no sé cómo huele un quirófano, pero esa persona que me lo dijo, bueno, han sido varias que sí han estado en un quirófano, incluso me dijeron eso, ¿no? Que están oliendo ese aroma, ¿no? No, aroma. No. Incluso podían sentir algunos pinchazos con algunas jeringas que yo le estuve poniendo antibióticos y bueno, algunas cositas más, anestesia y todo eso. Sintieron esos pinchazos en diferentes partes de ese cuerpo, ¿no? O esas personas que yo estaba tratando. Como decía, con este médico era muy mental, bueno, está vivo, es muy mental, y aunque él creía en estas cosas, en el tema de las energías y todo esto, pero le costaba mucho trabajo, se resistía muchísimo a la hora de abrir su alma, vamos a decirlo así, para recibir esas energías, porque sí, él creía lo que yo podía hacer, el problema era que él no creía en sí mismo y en lo que él podía hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Como la otra persona, estas personas que no ha surgido efecto, porque al no creer en sí mismos no hacían bien ese trabajo, ¿no? Ese 50% que ellos tenían que hacer. Entonces nunca se completaba esa sanación. De hecho, me tiré un año tratándolo a él y había veces que mejoraba, otras veces volvía a
a infectársele una herida que tenía y tuve que pedir ayuda porque ya llevaban un tiempo diciéndome también desde arriba que parara porque no estaba surgiendo efecto, porque él era demasiado mental. Entonces no actuaba ese trabajo que yo estaba haciendo. Entonces tuve que pedir ayuda a unas cuantas personas de mi grupo de medium que también suelen hacer trabajo ellos por su cuenta. También pues hacen peticiones de sanaciones y pues estuvieron hablando y entre los tres pues estuvimos recibiendo también información de dónde podía venir esa herida y resulta que vimos que era, bueno, de otras vidas, que era algo que había sufrido mucho en una época que era romano, precisamente, estaba luchando contra un enemigo y ese enemigo, aunque él mató al enemigo, pero ese enemigo consiguió acertarle con su espada en la pierna, hacerle una raja, bueno, atravesarle la pierna, mejor dicho, porque le atravesó la pierna, era en la parte de la pantorrilla y tenía la herida, estaba por delante y por detrás, ¿no? Y aquí en esta vida pues exactamente igual. ¿Qué ocurrió? Que al clavarle en esa otra vida la lanza, las correas de esas zapatillas romanas se le metieron dentro de la herida y le infectaron la herida. Bueno, murió a causa de esa infección. En esta vida, en un momento dado, esa herida se le causó por una caída y su cuerpo energético y emocional recordaron eso, que sufrió tanto y no pudo sanar. Fue tan traumático para él que no lo superó. Entonces, en esta vida, pues se le volvió a originar lo mismo, de diferente manera, pero lo mismo. De hecho, le pusieron unas placas para unir el hueso y esas placas le estaban ocasionando la misma infección que le estaba ocasionando la correa de esa zapatilla al meterse dentro. Se le estaba infectando y empezó a retroceder ese avance que había tenido. Ese avance me refiero a la sanación. Empezó a infectarse de nuevo lo que es la herida y aunque los tres que estábamos recibiendo información, cada uno por un lado, pero luego al juntar toda esa información vimos que era la misma película, se lo dijimos, él vio de dónde venía el problema, pero aún así, al ser tan mental, sinceramente, yo después de aquello, porque se enfadó, todavía no entiendo muy bien por qué, sinceramente no sé si con los otros dos mediums se habla, no se lo he preguntado, creo que sí, al enfadarse dejó de hablarme y no sé realmente si se ha curado o no se ha curado. La verdad no he preguntado a mis compañeros, porque también he aprendido de que si la persona no quiere sanarse, yo tampoco debo insistir. Y si se enfada, pues tampoco voy detrás de nadie para solucionarlo. En principio porque tampoco lo tengo aquí conmigo. Vive en otra provincia, está bastante lejos, y no tengo el trato ese a diario, entonces tampoco tengo la necesidad de ver por qué se ha enfadado, ¿no? Entonces, pues, como ya digo, después de un año, eso estuvo ahí, perdí el contacto con él, no sé cómo va. Si me acuerdo, preguntaré este sábado que tenemos reunión mediúnica, le preguntaré a los compañeros si vienen, a ver cómo va. Bueno, este vídeo lo estoy haciendo precisamente para que las personas sepan cómo hacerse una cirugía astral. Digo, aunque es muy simple, pero al mismo tiempo es complicado, porque nuestras emociones negativas están ahí. Entonces, si somos mentales, si no creemos realmente en lo que nosotros podemos hacer y todo esto, como ya lo he explicado, pues no va a surgir efecto, no va a tener la sanación deseada. De hecho, voy a comentar también que tuve, a raíz de tanto medicamento como estuve tomando, se me crearon una catarata en cada ojo. Yo fui a operarme de miopía sin saber que me podía hacer eso también. Fijaros
lo sencillo que es no darse cuenta de las cosas, de las herramientas que tenemos. Yo me curé, de hecho a día de hoy no tengo problema, yo sigo cogiendo peso y no tengo problema. En mi trabajo me refiero. El cirujano óptico que me estuvo mirando para ver si podía operarme o no, me dijo que si tenía alguna molestia con el tema de la visión, porque tenía ahí una catarata en cada ojo, que todavía era pequeña, pero era operable. Entonces yo le dije que sí se podía operar ya del tirón con el tema de la miopía, ¿no? Y me dijo que como era tan pequeña, mejor dejarlo para cuando saliera, ahí ya hacer una operación exhaustivamente para las cataratas. Pero también me dijo que era causado, porque yo le pregunté que con la edad que yo tenía, que cómo me habían salido esas cataratas. Entonces me dijo que eran causadas por químicos, es decir, por medicamentos. No sé qué diferencia hay de una catarata por la edad, vamos a decir así, y por medicamentos. No sé cuál es la diferencia, pero él me dijo que sí, que había una diferencia y que esa estaba causada por eso. Me fui de allí, yo me operé de la miopía sin problema y a un tiempo, pues sí, me salieron esas cataratas. Me salió primero en el ojo derecho, me salió una mancha justo en el centro, era como una esfera un poco translúcida pero oscura, y me salió justo en el centro de la visión. Era molestoso, podías ver, pero veías claro alrededor y en el centro era oscuro, ¿no? Y digo, bueno, tampoco me lo tomé a mal, dije, como ya lo sabía, bueno, pues ahorro dinero, me opero y ya está. Entonces en ese momento me dijeron, ¿y por qué no te haces una cirugía astral? Eso me lo dijeron, como ya digo, nuestros hermanos mayores, ¿no? Y digo, anda, digo, pues verdad. Digo, ¿y cómo me la hago? Entonces, bueno, me estuvieron también mostrando más o menos cómo me la podía hacer. Me estuvieron corrigiendo ciertas cositas y me dijeron pues eso, ¿no? Que podemos operar todo lo que podamos tener en el cuerpo y podemos crear herramientas incluso, o sea, instrumental, quirúrgico, siempre que nosotros veamos que no encontramos una herramienta para ese corte o para quitar algo, podemos crear cualquier herramienta, cualquier instrumental. Entonces, ¿qué hice en esos ojos? Os lo comento. Yo me imaginaba yo reducido de tamaño, muy pequeño, y estaba metido dentro del ojo. Es decir, yo me veía desde dentro y era como una especie de ventana hacia afuera, el cristalino, ¿no? Entonces yo lo que hacía, primero empezaba por un ojo y después empezaba por el otro. Entonces yo estaba ahí y veía la esfera de lo que era el ojo, yo estaba dentro y en ese cristalino veía pues como una especie de mancha con ramificaciones y era oscuro. Entonces, pues yo pensé, digo, bueno, ¿cómo me puedo quitar eso de ahí? Digo, bueno, pues en principio lo voy a raspar. Entonces, bueno, lo primero que hacía era quitar toda la energía negativa que tenía alrededor esa mancha con ramificaciones, las quitaba. Yo tenía un ayudante y se lo daba, y ese ayudante se llevaba toda esa, yo me lo imaginaba como una especie de nube oscura alrededor, y toda esa nube que yo iba quitando se lo iba dando a ese ayudante, y ese ayudante se lo llevaba. Una vez que había quitado todo eso, o sea, había dejado un hueco energético al quitar esa nube oscura, lo que hacía era raspar. Eso lo podemos hacer como cada uno se lo imagine, pero yo raspaba, quitaba todas esas ramificaciones, todo eso que estaba ahí pegado, dejaba el cristal. Se podía quedar a lo mejor con alguna mititilla pegada y lo que hacía, pues bueno, con una especie de esponja, o le daba, yo esa esponja la mojaba, por ejemplo, en un gel verde, que es el de sanación, y con otro violeta, que es el de transmutación, ¿vale? Es el que transmuta lo negativo en positivo.
Entonces lo mojaba en ese líquido que estaba mezclado o en ese gel y le empezaba a dar al cristalino hasta que se quitaban todas las mititillas que había pegadas y se quedaba completamente liso. Después le daba con una manguera, pues le echaba un agua verde y violeta, exactamente lo mismo, sanación física, que es el verde, y sanación emocional y energética, que es el violeta, ¿no? El que transmuta. Y le echaba, regaba, ¿no? Y una vez que lo había regado, pues con un limpiacristales, como los que hay que pueda tener cualquier profesional que le van limpiando los cristales, le iba dando, iba escurriendo ese agua y cualquier residuo que pudiera quedar, pues se quitaba, ¿no? Y se quedaba totalmente transparente. Y ahora lo que hacía, bueno, pues le echaba un gel verde de sanación física y violeta de transmutación. Y una vez que había hecho todo eso, yo me envolvía en un fuego violeta y verde y mandaba esa energía a ese hueco que se había quedado al quitar esa energía negativa, ese humo oscuro, y rellenaba ese hueco. Una vez que había terminado, bueno, también hay que decir, perdón, se me ha olvidado, hace tiempo ya de esto. También donde estaba esas ramificaciones, que era esas cataratas, esa mancha que me vio el oftalmólogo, pues simplemente pinchaba, hacía con 4 inyecciones, pinchaba alrededor de eso y lo que hacía era meter tanto anestesia como antibiótico. Y eso hacía, bueno, que tuviera más fuerza desde el interior. Y cuando ya había terminado todo eso, me pasaba al otro ojo. Y cuando terminaba, me salía ya todo hasta el día siguiente. Y todo eso me lo hacía mientras iba trabajando. Por las mañanas, mientras iba trabajando, conduciendo lo que sea, iba haciendo todo eso mentalmente. Y luego por las tardes, si me acordaba, me lo hacía otra vez y si no, no pasaba nada. Entonces había veces que me lo hacía 2 veces en el día y otras veces me lo hacía una, ¿no? Y eso lo estuve haciendo durante 1 mes y medio. Un día me levanté y vi que no tenía esa mancha. Entonces dejé de hacerlo. ¿Qué pasó? Que a los 2 o 3 días me volvió a salir la mancha. Entonces pregunté, digo, vamos a ver, si yo he hecho esto como me lo habéis mandado, ¿por qué me ha vuelto a salir si ya se había quitado? Entonces me dijeron, es que lo has dejado muy pronto, tenías que haber seguido un poco más haciendo lo mismo para reforzar ese trabajo que has ido haciendo. Perfecto. Empecé otra vez de nuevo y se quitó, pues no sé si al mes se quitó otra vez, pero yo seguí como 2 meses o una cosa así, ¿vale? Le metí el doble. Y hasta el día de hoy. Eso estoy hablando que me salió, no me acuerdo si fue a finales de 2014 o a principios de 2015. Estamos en el 2022 y hasta el día de hoy no tengo ningún problema. No me ha vuelto a salir y con la espalda exactamente lo mismo. Y como digo, esto lo estoy haciendo para que todo el mundo aprenda a hacerlo. No para que me estéis pidiendo de que yo os haga cirugía astral. ¿Por qué? Primero, no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo. Aparte de mi trabajo normal, luego tengo el trabajo de las terapias y bueno, de ayudar de muchas maneras diferentes. Esto es simplemente, este vídeo es para que ustedes hagáis y pongáis en práctica todo esto. Pero como ya digo, tenéis que creer en lo que estáis haciendo y en vosotros mismos. Ponerle la acción, o sea, poner en práctica todo esto, ponerle la intención de lo que estáis haciendo, porque la intención es muy importante. Pero igual de importante es ponerle la emoción de cómo nos sentiríamos nosotros en el caso de no tener o esa dolencia o esa afección o ese problema físico. Y ya está. Para que lo pongáis en práctica y vosotros mismos seáis vuestros propios maestros y sanadores. Es como este dicho, por lo menos aquí en España, que es muy antiguo, que dice, no me des peces y enséñame a pescar. Pues esto mismo es lo que yo estoy haciendo. Y ya con esto vamos a terminar, porque ya se está haciendo muy largo. Y recordaros pues que si tenéis cualquier pregunta, dejadlo en
en el cajetín que hay debajo del vídeo o en el Messenger a nombre de Guillermo Bolafio Valladares. Y bueno, animaros también de suscribiros, darle a me gusta, la campanita, incluso si queréis meteros en mi grupo de Facebook, Guillermo Bolafio Valladares, grupo El Despertar del Alma, y ahí siempre voy publicando todos los días o casi todos los días, junto con otros compañeros que también publican de vez en cuando, cosas para crecimiento personal y espiritual, y solamente exclusivo de eso. Hay veces que a lo mejor se mete un poquito de otras cosas, pero siempre está relacionado para nuestro crecimiento. Y nada más, solamente deciros que gracias por escuchar.